¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo análisis de Bitcoin. El día de hoy vamos a empezar por un gráfico de 4 horas, pero primero vamos a recordar o recalcar qué fue lo que habíamos dejado proyectado en el último video. Nos encontrábamos aproximadamente en esta vela verde que dejó relativamente buena absorción por la parte baja y dejó una pequeña mecha de absorción también por la parte alta. A partir de este punto, donde prácticamente vinimos a tocar esta zona de nodo de volumen que ven en el perfil derecho, que aproximadamente si lo proyecto vendría a ser esta zona de nodo de volumen. Vemos de que Bitcoin justamente tuvo un rebote, tocó la zona de nodo de volumen que aproximadamente está muy cerca de la media de 55 periodos, está casi en esa zona tocándola. Yo les estaba comentando que a partir de esta zona lo que proyectaba es que Bitcoin iba a tener un rechazo, iba a tener una cierta cantidad de órdenes de venta que iba a empujar el precio a caer. Primera zona de take profit de la caída que estábamos proyectando en el análisis anterior, aproximadamente el mínimo anterior, porque estábamos en una tendencia bajista. ¿Cómo que estábamos en tendencia bajista? Pues por supuesto, si proyectamos este mínimo frente al último mínimo, podemos ver de que este último mínimo es menor al anterior, confirmación de tendencia bajista, con volumen, con un valle rojo bastante pronunciado, y el único indicador que no nos confirmaba que era tendencia bajista era el ADX. Es el único que nos estaba, entre comillas, negando la tendencia bajista, pero en el resto de indicadores pues estábamos cumpliéndolo a la perfección, ¿vale? Entonces estábamos en tendencia bajista. Ahora, hay un detalle: Bitcoin, al conseguir este desarrollo de caída en gráfico de 4 horas, estamos viendo de que justamente este mínimo es menor al anterior, correcto, pero también en lo que respecta a los valles en la parte de abajo hay una divergencia alcista que se termina de confirmar a partir de esta subida con el desarrollo de valle rojo más pequeño que el anterior, ¿vale? Podemos ver que este valle rojo inicial de la primera caída que tuvimos es más grande que este valle rojo más pequeño. Por lo tanto, cuando el precio consigue mínimos menores a los anteriores y los valles son decrecientes, se considera una divergencia alcista. Quiere decir de que la fuerza de esta tendencia bajista se estaba acabando, y lo que se podía esperar es que Bitcoin como mínimo venga al rebote, y si es que deseaba a partir del rebote nuevamente caer con ganas, posiblemente no llegara a superar ni siquiera el mínimo anterior, sino que estaría respetando esta zona de mínimo previo, ¿vale? Es decir, se enfrascaría en algo como un tipo de lateral, de rango, que ya lo conocemos nosotros como el típico indicador o patrón de entrada que se llama compresión del precio. Básicamente iba a estar rangueando con las medias móviles comprimiéndose con una posibilidad de ruptura hacia arriba. Ese hubiera sido el patrón aproximado si es que de esta zona que marcamos el día de ayer hubiera cerrado velas tocando el mínimo anterior, que acá prácticamente lo tocó pero inmediatamente absorbió, lo cual es difícil porque solamente las personas que estuvieron dándole seguimiento al precio, constantemente viendo, poniendo tal vez una alerta en TradingView o en su exchange, pudieron enterarse de que cayó más o menos a la zona del mínimo anterior, y era en este punto proteger con stop loss a precio de entrada tu trade. Una vez que estábamos nosotros entrando, bueno, yo lo menos buscando un corto de esta zona hacia abajo, se protege el trade a precio de entrada cuando el precio ya te da la razón. El tema es que este movimiento en el cual dio la razón y testeó básicamente el mínimo anterior y rápidamente rechazó, sería muy rápido. Entonces espero que no mucha gente haya quedado estancada en este tipo de situación, ¿vale? En el caso del grupo VIP de Telegram, nosotros aproximadamente estábamos entrando en long en esta zona baja cuando se detuvo de caer. Operamos un long hasta la media de 55 y yo estaba comentándoles pues a mi grupo privado que ahora, como ya es pasado lo que dije, es que si deseaban podían cerrar la mitad en esta zona de la media de 55 y dejaran correr la otra mitad, el otro 50%, ya que teníamos una divergencia alcista y además teníamos un patrón ya muy desarrollado de bajista en gráfico diario. Por lo tanto, en cualquier momento en el gráfico diario nos iba a empujar hacia arriba el gráfico de 4 horas justamente, y más la divergencia encima también de confirmación, pues también sería un indicador importante para considerar en estas zonas mínimas, entre comillas, de dip, pues comenzar a holdear longs en busca de ese rebote del gráfico diario, ¿vale? Eso es lo que comenté en mi comunidad privada, evidentemente. Ahora, si tú te quieres unir a la comunidad privada y aprender a tradear por tu cuenta, aprender a proyectar el precio de forma independiente, pueden acceder por los enlaces que están en la descripción, por Patreon o por Telegram, porque no solamente son 3 sesiones en vivo a la semana donde enseño a tradear a todos los que son miembros, sino que también doy una que otra señal de entrada a la semana para que tengan más o menos claro el patrón y proyección del precio y el por qué entrar o el por qué no entrar a operar en esos puntos. Y bueno, en resumidas cuentas, en la proyección que habíamos dejado el día de ayer, de aquí hacia abajo se cumplió, nos dio oportunidad de proteger stop loss precio de entrada, y luego esta mecha que dejó de absorción era un gatillo o era una señal clara de que el precio iba a seguir desarrollando un valle verde y que iba posiblemente
a romper esta media de 55 periodos, que aún le falta más subida para que la rompa, para que digamos que es un cambio de tendencia en gráfico de 4 horas, pero de todas maneras esta absorción con volumen, porque sí, recuerden lo que les he enseñado en otras ocasiones en varios videos, teoría de Wyckoff, amigos, esfuerzo y resultado. El esfuerzo viene a ser el volumen de la parte baja y el resultado la vela. En este caso, gráfico de 4 horas, podemos ver de que Bitcoin estaba teniendo bastante volumen y dejó absorción. Ahora, esto yo lo vi como un gatillo de entrada en una temporalidad menor, en un gráfico de 1 hora, como lo pueden ver aquí, ¿vale? Por eso es que de esta manera yo pude predecir el movimiento y darle el patrón de entrada a mis miembros VIPs, porque en gráfico de 1 hora pude ver, ok, Bitcoin subió, a partir de acá debería, entre comillas, caer, ¿vale? Lo que estábamos proyectando en 4 horas, en 1 hora se ve así, caída, ¿vale? Viene, toca la media, no llega ni siquiera al volumen y para abajo, ¿ok? A partir de esta zona, lo cual fue correcto, pero como se dan cuenta, en cuestión de una vela de 1 hora, llegó a una zona óptima para proteger stop loss precio de entrada y de ahí rápidamente rechazó y subió. Entonces el que no estuvo atento lo agarró desapercibido, o el que trabaja sin alarmas, sin alertas en sus exchanges, en TradingView, pues también lo agarró desapercibido. Ahora, una vez que el precio hizo esto y dejó esta pin bar, dejó esta vela de absorción con volumen en la parte baja, dije, ok amigos, para mí esto es un patrón clarísimo de entrada en long, y no me importa que falte desarrollar un valle rojo en la parte de abajo, me da igual, yo el valle es el indicador al que menos relevancia le doy. Quizás que si estamos en un fractal de semanal o de gráfico diario, inclusive a medias 4 horas podría darle mayor relevancia, pero un gráfico de 15 minutos, de 1 hora, darle gran relevancia al desarrollo de valle, me parece algo un poco erróneo, porque no siempre te va a formar valle rojo, no siempre va a formar valle verde. A veces hace algo como esto, que forma múltiples valles, y luego de ver una clara entrada o gatillo en 1 hora, se opera en long. Básicamente cazaste un mejor precio cuando cierre la vela en gráfico de 1 hora, para entrar en 4 horas en esta ruptura que estamos teniendo actualmente, ¿vale? Entonces tienen que aprender a ver las distintas temporalidades, porque en gráfico diario, inclusive si lo vemos ahorita, y es justamente algo más que comenté en mi grupo VIP hoy por la mañana, es que estábamos ya con un valle rojo bastante desarrollado. Quiere decir que nos quedaba un día o dos como máximo de caída, y eso sí es que caíamos, porque posiblemente a partir de acá el ADX podía girarse hacia arriba. Entonces justamente, como lo decía hoy en la mañana, a partir de este punto teníamos un valle rojo ya muy desarrollado, es decir, que estábamos en los últimos momentos de desarrollo, y si iba a tener una pequeña caída más en gráfico de 4 horas, en mi opinión, como se los dije a ustedes en el video de ayer, iba a ser pues esta zona, ¿vale? Es decir, una última caída, un último suspiro de caída en gráfico de 4 horas, para luego recién tener su rebote al nodo de volumen importante de gráfico diario, que bueno, vemos que esa última caída no se dio, evidentemente, pero nos dio la oportunidad de proteger stop loss precio de entrada en temporalidad menor, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora. Ahora el precio está subiendo en gráfico diario, y este desarrollo de subida en gráfico diario tiene como objetivo tocar los 28.200 aproximadamente, que vendría a ser esta zona del máximo anterior, ¿vale? Este nodo de volumen importante que formamos. Y actualmente estamos pues justo entrando, estamos en la puerta de este nodo de volumen. Es decir, que aún le queda desarrollo de subida en gráfico diario, le queda varios días de subida, yo diría que entre unos 8 a 10 días, ¿vale? Dependiendo si es que quiere formar un valle verde o no, que eso estamos por verlo según se dé la proyección. Porque recuerden que si sube a este nodo de volumen, ya aquí se acabó el patrón de subida, ¿ok? Recuerden que en el semanal vamos a estar rumbo a los $23.000, entonces no te puedes confiar tampoco mucho de longs en gráfico diario, ¿vale? Posiblemente si tenga una subida sea la última subida que tengamos antes de que en el semanal vengamos a tocar con ganas los $23.000, ¿vale? Porque recuerden, el gráfico semanal tiene patrón de caída todavía, de rango o caída. Vamos a ver cuál termina confirmando, o si simplemente es un rango y se queda por acá el resto de los más o menos mes y medio que nos queda el semanal, o por el contrario termina tocando los 23, que es bastante factible, casi que ya lo hemos hecho. Hemos tocado los 24.700, en la próxima caída puede ser que venga ya 23. Entonces no hay ningún problema en ese aspecto, ¿vale? En semanal, nuevamente, para que no se pierda un poco la perspectiva de un nivel más macroeconómico, podemos ver que en el semanal la proyección a partir de este punto, que era una zona de resistencia relevante en este recuadro que te marco en pantalla, la proyección era tal que así: caer a los $23.000, o como mínimo, si es que no caemos, esto. Un lateral, un rango. ¿Por qué? Porque hay un valle verde inclinado hacia abajo en la parte del monitor inferior. Tenemos también un ADX girándose a la baja. Entonces el semanal todavía tiene tiempo para que siga cayendo. Aún le queda aproximadamente, yo creo que hasta mediados de julio, ¿no? Mediados, fines de julio, para que Bitcoin toque esta zona del recuadro morado que te marco abajo. De hecho voy a borrar el de arriba, que es la resistencia, y ya está. Así estaría la proyección, que casi que lo hemos tocado. Ahora el tema es que Bitcoin puede hacer esto, puede estar ahorita en un rango
Y si hace un rango hasta el 15 de julio, hasta finales de julio, pues ya sería simplemente un patrón rechazado, el toque de los 23.000 o 20.000. Y por el contrario, se buscaría operativas en long a partir de esta zona, ¿vale? Entonces hay que darle seguimiento, hay que estar atentos en un gráfico semanal para poder tener claro hacia dónde va a empujar más el precio en un gráfico diario. Y bueno amigos, eso sería todo el análisis y proyección por el día de hoy. Recuerden que si quieren unirse al grupo VIP de Telegram, ser parte de mi comunidad privada, pueden hacerlo con los enlaces que están en la descripción, por Patreon o por Telegram. También si quieren operar en un exchange que sea de confianza, pueden hacerlo en BitGet, que yo personalmente opero por allí, y acá tienen un tutorial si es que es necesario para que aprendan a usar la plataforma de BitGet operando futuros. Me despido amigos, espero que esto haya sido de ayuda y de valor para ustedes y nos vemos en la próxima. Chao.